La infidelidad de mi esposa terminó realmente mal y ahora todos esperan que la perdone y no la deje. Mi nombre es Marcel, tengo 40 años y mi esposa Clara tiene 39. La historia de cómo descubrí la infidelidad de mi esposa no es la típica de siempre cuando llegas temprano a casa y los descubres, sino que es un tanto diferente. Clara y yo nos conocimos en mi segundo año de universidad, en una fiesta de fraternidades, y congeniamos al instante. Rápidamente empezamos a tener una relación que, al principio, solo era física, pero con el tiempo los sentimientos empezaron a brotar. Me fue imposible no enamorarme de Clara, debido a que era realmente hermosa y para mí se volvió el amor de mi vida. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció y nos presentamos a nuestras familias. Clara al instante fue del agrado de mis padres, y mi mamá rápidamente la empezó a llamar nuera. Por mi parte, también congenié rápido con los padres de Clara y creamos una buena relación, pero con sus hermanas mayores no fue lo mismo, ya que nunca les caí bien. Ellas querían que Clara le diera una oportunidad a otro muchacho que no hace falta mencionar, pero Clara nunca lo tomó en cuenta porque me amaba a mí. Sus hermanas dejaron en claro que no les agradaba, y Clara varias veces me pidió que las disculpara y, por amor a Clara, lo dejé pasar. Un año después de terminar la universidad y de por fin haber encontrado un buen trabajo, decidí proponerle matrimonio a Clara y ella aceptó. 6 meses después, con la bendición de los padres de Clara, ella y yo nos casamos en una boda sencilla pero hermosa. Al año de casados, le dimos la bienvenida a nuestra primera hija, Alana, y después de otro año llegó nuestro hijo, Alon. Para mí, tener una hermosa esposa y 2 hermosos hijos era la felicidad más grande que nunca pensé que fuera a experimentar en mi vida. Así pasaron 17 años de un feliz matrimonio. Aunque tuvimos altibajos, no fue nada que no se pudiera resolver hablando. Clara y yo siempre habíamos tenido una buena comunicación y siempre resolvíamos los problemas hablando. Educamos a nuestros hijos de esa manera. A pesar de que pasaron los años, Clara seguía manteniendo su buena figura y seguimos igual de unidos que siempre. Siempre nos mostrábamos afecto, nos regalábamos cosas, nos decíamos cumplidos, nos invitábamos a salir y en la casa siempre éramos muy activos, porque creíamos que la base de un buen matrimonio se basa en una buena vida. Pero bueno, volviendo al tema, en ese tiempo, después de trabajar mucho, me habían ascendido a administrador en mi empresa desde hacía ya 3 años, por lo que tenía que salir de viaje mucho. Aunque no me gustó la idea de tener que alejarme de mi familia, mi jefe me convenció de que era necesario hacer esto para poder seguir subiendo en la compañía. Cuando estaba de viaje, siempre estaba en comunicación con Clara y los niños. Clara y yo siempre nos llamábamos para desearnos buenas noches cuando estaba fuera, y esa se había vuelto nuestra rutina. Mientras estaba en uno de esos viajes, cuando por fin me desocupé, vi que tenía un mensaje de texto de Clara de hace 1 hora que decía: "Lo siento, por favor perdóname". Cuando lo leí, no lo entendí y me preocupé un poco. Me propuse hablarle a Clara para saber de qué se trataba, pero en eso me entró una llamada. Cuando contesté, escuché la voz de mi hija, que con un tono muy alterado intentaba decirme algo, pero no le entendía nada. Después, escuché que alguien más tomó el teléfono y era la voz de mi papá. Me dijo que estaba en el hospital y que volviera pronto, porque Clara había sido atacada. Cuando escuché eso, sentí que me desvanecía, pero mi papá, al otro lado del teléfono, me decía que me diera prisa. Avisándole a mi jefe de la situación, salí de regreso y después de 9 horas de un viaje tumultuoso, finalmente llegué al hospital. Cuando llegué, vi que toda mi familia estaba ahí, mis suegros, mis padres, mis cuñadas y mis hijos. Cuando mis hijos me vieron, se lanzaron rápidamente sobre mí llorando, y yo intentaba calmarlos diciendo que todo iba a estar bien. Después de un momento haciéndolos a un lado, me acerqué a mis suegros, que estaban muy afectados, y les pregunté qué había pasado. Mi suegra me dijo que a Clara la habían apagado 4 veces. Cuando escuché eso, empecé a sudar frío y sentí que mi alma se salía del cuerpo. Sin embargo, me repuse rápido porque sabía que no era el momento de decaer ni de ponerme sentimental, debía controlarme por el bien de mis hijos. Muy preocupado, le pregunté a mis suegros dónde y por qué había sucedido, pero ellos no dijeron nada y solo se miraron entre sí. Cuando mi suegra estaba a punto de hablar, el doctor nos interrumpió preguntando por la familia de la señora Clara. Nos acercamos, y el doctor dijo que Clara ya estaba fuera de peligro y había sido estabilizada, debido a que las no habían tocado ningún órgano importante y que la en el cuello no fue profunda, solo superficial. Cuando nos dijo eso, todos gritamos de alegría.
El doctor se marchó diciendo que nos mantendría informados y que, cuando fuera posible, podríamos ver a Clara. Al escuchar que Clara estaba fuera de peligro, realmente me sentí aliviado y, entonces, quería saber cómo había sucedido todo. De repente, 2 oficiales entraron a la sala de espera preguntando por mí. Pensé que tal vez querían información sobre el ataque que había sufrido Clara. Me llevaron a un lado y me empezaron a hacer preguntas. Preguntaron si conocía a una mujer llamada Margaret, les dije que no. Luego me preguntaron si conocía a un hombre llamado Greg, y les dije que tampoco, pero luego recordé que ese era el nombre del jefe de Clara. No entendiendo nada, les pregunté a los oficiales de qué se trataba. Entonces, uno de los oficiales respondió, ayer a las 8 de la noche, la señora Margaret, de 50 años, sorprendió a su marido Greg, de 49 años, con la señora Clara en un hotel donde estaban teniendo contacto y... Entrando en la habitación, los atacó con una arma blanca, causándoles heridas mortales a ambos. Cuando escuché eso, me quedé boquiabierto y le dije al oficial, dice que mi esposa estaba en un hotel con su jefe y fueron atacados por la esposa de este. El oficial asintió y volvió a preguntar si conocía a la señora Margaret, respondí que no. Luego preguntó si sabía que mi esposa sostenía una relación con el señor Greg, y le contesté que tampoco lo sabía. Entonces, los oficiales dijeron que no tenían más preguntas y se marcharon, mencionando que crímenes pasionales como estos eran muy comunes en Detroit. Después de un rato de intentar analizar y sobrellevar lo que había descubierto, volví con mi familia. Pude ver en sus caras que todos sabían de lo que los oficiales me habían hablado. Les pregunté si ya lo sabían y todos dijeron que apenas se enteraron ese día. Mi hija vino llorando y me pidió, por favor, no abandones a mamá, ella está sufriendo mucho. Por favor, no la dejes sola. La abracé y le pedí que se calmara. Entonces, mi cuñada abrazó a mi hija y le dijo que se tranquilizara porque yo nunca abandonaría a su mamá por un error y menos en una situación como esta. Todo eso lo dijo mientras me miraba. La infidelidad de mi esposa terminó realmente mal y ahora todos esperan que la perdone y no la deje, parte 2. Cuando ya era el tercer día en el que Clara estaba en el hospital, yo era el único que estaba ahí, debido a que los demás se habían ido a descansar y darse un baño. Le pedí a mis padres que se llevaran a mis hijos, y aunque ellos no querían, al final aceptaron irse, prometiéndoles que los mantendría informados. Cuando finalmente estuve solo, pude analizar un poco mejor la situación y me di cuenta de que era un asco. No solo fue el hecho de que me enteré de que Clara tenía una apertura de no sé cuánto tiempo, sino que casi la mató por esa misma apertura. Entonces, la enfermera preguntó por la familia de la señora Clara e informó que ya podíamos pasar a verla. Fui rápido a su habitación y cuando me acercaba, pude ver que de ella salían los oficiales que anteriormente me habían hecho preguntas. Al toparnos de frente, solo asintieron con la cabeza. Al entrar a la habitación, pude ver a Clara despierta y cuando me vio, rápidamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Me senté a su lado y por unos 10 minutos no nos dijimos nada. Durante todo ese tiempo, Clara se la pasó sollozando. Finalmente, habló con una voz muy quebrada y dijo, ¿me vas a dejar? Yo le respondí, eso depende de tu sinceridad. Ella continuó diciendo, realmente lo siento, Marcel. Te juro que nunca quise lastimarte así. Entonces le pregunté, ¿lo amas? Ella dijo, no, solo te amo a ti. Te juro que solo te amo a ti hasta mi último aliento. Le pregunté, ¿desde cuándo? Ella, agachando la cabeza y llorando un poco, dijo, 4 meses, pero te juro que no significó nada, solo fue algo físico, lo hacemos una vez al mes. Le pregunté, ¿por qué? Ella, volviendo a agachar la cabeza y llorando un poco más, dijo, no lo sé, te juro que no lo sé. No fue planeado, solo se dio. Pero como te dije, yo solo te amo a ti y nunca podría dejarte ni vivir sin ti. Ella se me quedaba viendo, esperando mi respuesta, pero yo no dije ni expresé nada. Después de un rato solo mirándonos sin decirnos nada, el silencio fue roto por la llegada de nuestras familias a la habitación. Cuando mis hijos la vieron, llorando vinieron a abrazarla con cuidado, y Clara también los abrazaba mientras lloraba. Y mis suegros y cuñadas entraron a la habitación con regalos para darle ánimo en su pronta recuperación. Mis cuñadas le daban cumplidos y elogios a Clara diciéndole, eres realmente fuerte, hermana. Tu fortaleza fue puesta a prueba y lograste salir victoriosa. Eres una mujer fuerte. Decían esto mientras las dos me miraban y sabía que lo hacían para molestarme.
Un dato sobre mis cuñadas, las dos están divorciadas por haberles sido infieles a sus maridos. No pudiendo soportar más esa actitud, salí de la habitación. Mientras me iba, Clara me hablaba, pero no le hice caso y fui a la sala de espera del hospital. Mientras estaba sentado, empecé a sudar frío y podía sentir todas mis emociones muy alteradas, sentía que me iba a explotar el pecho. Esto se debía a la información que había obtenido de Clara, y por más que intenté, no pude ver un futuro para mi matrimonio. Entonces, escuché que alguien me hablaba y vi que era mi mamá. Me dijo, hijo, sé cómo te sientes, pero ahora no es el momento para pelear ni de dar reclamos. Debes dejar de lado cómo sucedieron las cosas y tienes que tener buena actitud por el bien de tus hijos y tu esposa. Le quise responder a mi mamá, pero mejor no lo hice y solo asentí con la cabeza. Cuando se fue, sabía que mi decisión ya había sido tomada, iba a dejar a Clara, no importaba qué. Aunque me dolió saber que mis hijos iban a crecer en un hogar roto, sabía que tenía que salir de ahí por mi estabilidad mental y emocional. Mientras estaba en mis pensamientos, una enfermera me habló y me preguntó si yo era el esposo de la señora Clara. Le respondí que sí. Entonces, vi que tomó una bolsa negra y me dijo, estas son las cosas que traía su esposa, esto nos lo dio la policía. Cuando la tomé, vi que traía su ropa y pensé que tal vez estaría manchada de sangre. Pero luego recordé que ella estaba cuando la empezaron a p***ar. Mientras miraba su ropa, pude ver que llevaba un vestido azul muy elegante con un escote muy abierto y también llevaba una que hasta donde yo sabía, a Clara no le gustaban. Pensé que se había esforzado mucho para impresionar a su jefe esa noche. Mientras miraba, pude ver que también venía su bolso de mano, que tenía manchas de sangre. Después, vi su celular, que también tenía manchas de sangre, y supuse que se manchó cuando Clara me envió ese mensaje pidiendo perdón porque creyó que era el fin. Cuando tomé el celular, vi que aún tenía algo de pila y lo intenté desbloquear, pero no pude porque tenía contraseña. Por más que pensaba, no podía adivinar cuál era. Y decidí no mencionarle nada a Clara sobre que me habían dado sus cosas porque sabía que si quería respuestas, las encontraría en su celular. Así pasaron 6 días tumultuosos en el hospital, donde hice mi mayor esfuerzo para resistir y mantenerme firme por el bien de los niños. Todos podían ver que no estaba a gusto con la situación, pero nadie dijo nada. Aún así, Clara estaba alterada, pero se calmó cuando le tomé la mano y le dije, recupérate por el bien de nuestros hijos. Finalmente, dieron de alta a Clara y el doctor nos dijo que debía cuidarse mucho y no debía alterarse ni alarmarse. Cuando por fin llegamos a casa, Clara estaba muy feliz y me decía, Marcel, por fin estamos en nuestra casa. Quería verla tanto. Por un tiempo pensé que ya no la volvería a ver. Pero ahora que he vuelto, estoy muy feliz porque ahora podemos volver a estar en familia, ¿verdad? Cuando dijo eso, lo hizo enfrente de mis hijos y, de algún modo, sentí que lo hizo para presionarme. Yo solo la tomé de la mano y le dije, entremos a la casa, y cuando hice eso, ella me sonrió y me besó la mano. Desde que le tomé la mano en el hospital, ella cambió mucho su actitud y siempre que me miraba me decía cariños y besaba mi mano. Creo que ella malinterpretó mi amabilidad con una segunda oportunidad. Aunque al principio estaba muy convencido de que quería irme, ahora sentía que estaba flaqueando, ya que todo el tiempo Clara, su familia e incluso mis padres decían que esta era una oportunidad, que a veces necesitan pasar este tipo de cosas para que los matrimonios se hagan más fuertes. Incluso yo leí algunos artículos de experiencias de otras personas donde no se habían ido después de una infidelidad y su matrimonio se había hecho más fuerte que antes. Todo esto me empezó a hacer dudar. Esperaba que lo que descubriera en el celular de Clara me hiciera tomar la iniciativa final. Olvidé mencionar que hace unos días llevé el celular con un técnico para que lo desbloqueara e intentara recuperar información, por si había sido borrada, pero como había estado tan ajetreado, olvidé ir por él. Casi después de 2 semanas en que me había ausentado del trabajo, tenía que volver, y mientras iba en camino, pasé por el celular con el técnico para revisarlo en mi oficina. Cuando llegué a mi trabajo, mi secretaria me dijo que hace unos días me llegó un paquete, y cuando entré a mi oficina, vi que era una pequeña caja blanca. La infidelidad de mi esposa terminó realmente mal y ahora todos esperan que la perdone y no la deje, final. Cuando abrí la pequeña caja, vi que tenía un sobre y encima del sobre había una nota que decía, Señor Marcel, usted no me conoce, pero soy un investigador privado que fue contratado por la señora Margaret, y antes de que pasara todo lo que pasó, ella me había pedido que le hiciera llegar esto. Cuando abrí el sobre,
me llevé una sorpresa al ver que tenía fotos de Clara con su jefe. Vi fotos de Clara y su jefe yendo a restaurantes y en todas las fotos siempre iban muy acaramelados. Cuando estaban sentados, siempre se estaban dando besos y coqueteos, y podía ver cómo lo miraba Clara. En su mirada había sentimientos. Supe que me mintió cuando dijo que no sentía nada por él. Después vi otras fotos donde casi siempre, después de ir a un restaurante, iban a un hotel y su jefe siempre llevaba su mano en el de Clara. No sé cómo lo hizo el investigador, pero pudo conseguir fotos de Clara teniendo con su jefe y eso se sintió como un balde de agua fría. Pero el dolor más grande vino cuando vi fotos de Clara y su jefe entrando en nuestra casa. Había por lo menos más de 20 fotos diferentes de Clara entrando en la casa con su jefe. Por un tiempo, me quedé viendo a la nada y pensé, esta fue la mujer que una vez amé. Después, me puse a sollozar y me desahogué. Cuando terminé, me liberé de toda duda. Ahora, con lo que había visto, toda duda que tenía sobre no dejar a Clara había desaparecido. Entonces empecé a revisar la información del celular y pude ver mensajes muy extraños que no entendía. Después, pude ver conversaciones que habían sido borradas entre Clara y su jefe. Pude ver cómo empezó todo, vi cómo todo comenzó de conversaciones de trabajo a flirteo y después a elogios y luego a coqueteos. Pude ver que estos mensajes eran de hace 2 años. Cuando vi que eran de hace 2 años, no pude evitar sorprenderme. Tanto tiempo duró su aventura y jamás me di cuenta. Por eso Clara miraba así a su jefe en las fotos, porque su relación ya llevaba mucho tiempo. Después vi mensajes entre Clara y sus hermanas y descubrí que ellas supieron de la relación de Clara todo el tiempo. Incluso le dieron consejos para no ser descubierta. Le enseñaron a escribir mensajes en código para que, si yo tomaba su celular, no la descubriera. Es por eso que no podía entender varios mensajes, ya que estaban escritos de forma extraña. También le dijeron que jabón y champú usar para lavarse cuando estuviera con su jefe y así yo no pudiera sentir su olor. Además, le aconsejaron que fuera regularmente al doctor para asegurarse de no contraer ninguna Ellas le dijeron que, si seguía todos esos consejos, jamás sería descubierta. Cuando terminé de leer todo eso, me sentí realmente asustado y fui a vomitar. Por más que intentara, no podía reconocer a Clara. Nunca creí que pudiera ser esa clase de mujer, y realmente no la quería volver a ver nunca. Cuando salí del trabajo, iba decidido a irme y no mirar atrás. Cuando llegué a la casa, no saludé a nadie, simplemente entré y fui a mi cuarto y empecé a guardar ropa en una maleta, enfrente de Clara, ya que ella estaba en la cama descansando. Cuando Clara vio lo que estaba haciendo, empezó a entrar en pánico, diciendo, ¿qué estás haciendo? Pero yo no le dije nada. Cuando terminé, Clara me tomó del brazo y me dijo, ¿qué significa esto? Entonces, tomando varias fotos, se las arrojé a la cama. Cuando Clara las vio, rápidamente se puso a llorar. Cuando salí de mi casa, podía escuchar su llanto hasta la calle. Después de irme, me registré en un hotel para pasar varios días allí y le hablé a un amigo que es abogado. Le expliqué la situación y él dijo que me podía ayudar. Al día siguiente fui con él y, viendo toda la evidencia que tenía, dijo que en 10 días los papeles estarían listos. Ahora solo me quedaba esperar. Con el paso de los días, recibí muchas llamadas y mensajes de texto de toda la familia, pero nunca les contesté a nadie. Cansándome de sus llamadas, decidí contestar la de mi hija Alana. Ella me dijo llorando que cuando iba a volver porque su mamá estaba realmente mal, no comía ni se levantaba de la cama. Siguió diciendo que por favor volviera para volver a ser una familia feliz. Pero yo le contesté que eso ya no iba a ser y que nuestra vida iba a cambiar para siempre, pero que no dudara que yo la amaba a ella y a su hermano. Entonces mi hija me respondió en un tono más serio, si tú dejas a mi mamá, te voy a odiar siempre. No queriendo escuchar más, simplemente colgué. Al cumplirse los 10 días, Clara fue notificada. Después de unos días, mientras estaba trabajando, recibí una llamada del hospital diciendo que Clara había sido internada porque padecía un severo caso de depresión. Les dije que no me volvieran a llamar porque no iba a ir y ellos entendieron. Después de una semana, decidí ir a mi casa para ponerle fin a esto. Cuando llegué, vi que toda mi familia estaba allí. Para no hacerte el cuento largo, hubo peleas y gritos. A pesar de toda la información que llevaba, mi suegra quería que aún así le diera una segunda oportunidad a Clara. Por fin mi madre se puso de mi lado una vez que vio toda la evidencia.
Todo se puso tan mal que Clara terminó desmayándose y mis cuñadas me echaban la culpa de la situación de Clara. No sé cómo lo hicieron, pero lograron poner a mis hijos en mi contra. Volviendo más al presente, mi divorcio tardó 5 meses en finalizarse y, durante todo ese tiempo, recibí mensajes de odio de mis cuñadas y mi hija, lo cual me dolió mucho. Durante varios meses estuve realmente mal, sentía que no podía más con esta situación. Hasta que fui a terapia con un psicólogo, quien me hizo entender que no debo cargar con el odio de mi hija. Ella tomó su decisión y no es mi responsabilidad. Eso logró ayudarme mucho y logré salir del hoyo donde estaba, y me sentí mucho mejor. Entendí que, para superarme y sentirme mejor, debía salir de este panorama. Pedí un traslado de mi trabajo a otra ciudad y mi alegría fue más grande cuando mi hijo Alon decidió venirse conmigo. Siendo el chico listo que es, entendió que todo lo que yo dije era verdad y por eso se vino conmigo sin mirar atrás. Si se preguntan cómo terminó el jefe de Clara, pues él realmente acabó mal. Perdió un y varios más quedaron lastimados cuando fue atacado, y ahora tiene que vivir automedicado de por vida. Sobre su esposa Margaret, lamentablemente fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de asesinato, pero supe que puede salir en 10 años con buen comportamiento. Sobre Clara, la última vez que la vi estaba muy delgada y parecía que había envejecido mucho. También supe que se intentó quitar la vida 2 veces, por lo que fue internada en un centro psiquiátrico donde le diagnosticaron depresión y estrés postraumático. Yo, por el bien de nuestros hijos, espero que realmente se ponga bien y pueda superar eso. En cuanto a mí, me está yendo muy bien en la nueva ciudad y mi hijo se acopló también muy rápido. Ya tiene muchos amigos y estoy feliz porque, después de mucho tiempo, por fin voy a tener una cita. Solo espero que me vaya bien. Aunque estoy muy emocionado, intento disimular que no lo estoy tanto.